Buenos días amigos, aquí transmitiendo desde Valle de Bravo, México, cerca del Distrito Federal. El azar desde el destino, ¿no? Me trae a seguir viajando. Les comentaba en el video anterior que estaba viendo lo de otro trabajo. Una puerta se cierra y otra se abre. Todos nosotros tenemos esa oportunidad de empezar a hacer cambios en la vida, en dejar de tener limitantes. Después de todo lo que está pasando en el mundo, darnos cuenta, ¿no? Cómo nos quieren seguir manipulando para crear una realidad alternativa. Pero lo que ellos no saben es de que solamente los que toman la decisión son los que están despiertos. Ya los demás seres humanos que no han despertado ya no pueden procrear otra línea de tiempo. Porque han violentado su libre albedrío, y hasta que no tengan un verdadero despertar de conciencia y un verdadero despertar espiritual, no se les va a dar la oportunidad de crear ningún ser humano, ser viviente. Toda aquella intente recesiva, por eso ha querido usar y manipular a la humanidad todo ese tiempo, y lo ha logrado durante mucho tiempo. Pero nosotros estamos para eso, para evitar todas esas cuestiones. Ahorita se aloca el laguito, ¿no? Se oye su oleaje al sentir la vibración del cambio que viene. Como les decía, yo no hago anclajes de luz, no solo libero de frecuencias malas. Bueno, es como yo lo he manifestado, ¿no? Yo no vengo aquí a dar luz, sino a quitar la oscuridad. Y donde se quita la oscuridad hay luz. Estamos aquí en Valle de Bravo. Dios nos trae, la Divina Fuente nos trae acá con un cometido, ¿no? Quitar estigmas. Y nosotros que hemos venido a este mundo a hacer un cambio, tenemos esa misión. Tenemos que despertar de una forma u otra, pero siempre por nosotros mismos. No podemos esperar a que otro ser, otra persona, un entente o algo nos diga, ir hazle así, porque la manipulación está. Ya lo venía diciendo en aquellos videos al principio, que mucha gente que según hace los registros akáshicos y que lee cartas, todo eso ya hace mucho tiempo me había dado cuenta que era parte de la manipulación del demiurgo, ¿no? Les voy a contar un poco de aquella historia, ¿no? De aquel Jesús Israel, de una adolescencia, el que empezó a estudiar para psicología y empezó a darse cuenta que el mundo no era como era, o como nos decían que era, como nos hacen creer que es. En aquellos ayeres empecé a trabajar todo eso. Yo les comentaba de empezar a mover nubes, todo eso, y empecé a tener una guía de diferentes personas que estaban del lado de la oscuridad y que me empezaban a enseñar para poder transmitir un conocimiento, y ese conocimiento agarrar y empezarme a envolver en la vanidad, en la vanagloria, y el ser un ser egoísta, egocéntrico, pensar que era superior a otros seres humanos, y sin darme cuenta cada día me estaban parasitando más. Cuando yo, en un lapso de meditación, concentrándome al querer ver más allá del cielo, me interno en mí mismo y veo dentro de mí unos parásitos que habitaban en mí,
y que me ayudaban a tomar decisiones. Me doy cuenta que muchas de las reacciones que yo tenía en mi vida eran reflejos de ese dolor del pasado, y que estos seres ayudaban a impulsar ese sentimiento para que yo tuviera una reacción violenta en contra de las personas o seres que yo veía que eran malos, y yo violentarlos a ellos. En vez de dar luz, daba obscuridad, pensando que estaba peleando contra seres de obscuridad. Me estaba densificando yo más. Me doy cuenta de esa parasitación y me empiezo a sobrellevarlo, porque no sabía qué hacer realmente. En esos momentos piensas que a lo mejor es una duda o algo que pasa por tu mente. A lo mejor no puede ser posible que haya algo dentro de mí aparte de mí. Pero poco a poco te vas dando cuenta con los estudios y con lo que vas aprendiendo de otras personas que te lo van explicando, que hay una parasitación, la cual agarra y te ayuda a tomar decisiones, malas decisiones en la vida, ¿no? Empiezas a hacer cosas que nunca hubieras pensado hacer, cosas malas, te densificas, te llenas de culpa, esas emociones dentro de ti que alimentan a esas ententes y cada vez se vuelven más fuertes dentro de ti. A esas son a las que primero tenemos que dominar tu yo interno, tu subconsciente, ser dominado por tu consciente, por el que está aquí ahora, para que pueda agarrar y conectarse con tu yo superior. Es algo muy difícil de hacer, realmente es un trabajo interno muy, muy fuerte, el visualizar y tener una conciencia libre de prejuicios y empezar a dar culpa a quien tiene culpa y perdonar al que haya que perdonar, reconociendo los errores de la gente que te rodeó en tu vida y reconociendo los errores propios. Dejar esas ataduras del pasado, ese sentimiento, resentimiento, es algo muy difícil. Cuando alguien te violentó de cualquier manera, pudiste estar hasta el borde de la muerte, es algo muy difícil de asimilar. Cuando la vida en la que tú viviste violenta a tus mejores amigos, te quita a tu mejor amigo, o que hace que uno de tus mejores amigos se vuelva un delincuente y que termine asesinado por culpa de un padre, una madre que no supo guiarlo. Tú agarras y tienes ese sentimiento oculto, no sabes por qué reaccionas, porque reaccionas. Cada vez que tienes una reacción de enojo, de sentimiento de tristeza, de nostalgia, hay una raíz atrás de ello. Y es una raíz de algo que no has perdonado, de esas cosas de tu pasado que no has perdonado. Cuando empiezas a concientizar que es parte de un atrapamiento y que debes de entender que ese ser humano que hizo todo ese mal, no es que haya nacido malo, es que ha tomado muchas malas decisiones en su vida. Que no hubo alguien con una capacidad necesaria para poderlo guiar. Debemos entender a todas esas personas que nos están haciendo daño hoy en día, pero no debemos seguirlos solapando ni que nos sigan violentando. Solamente dejar de, como decían en otros videos, dejar de llevarles el plato a la boca, servirles sus mesas, tender sus camas. Tenemos que empezar a empoderarnos nosotros mismos, hacer nuestros propios recursos, buscar nuestra propia forma de vida sin violentar la de otros.
nunca pasar por encima de otro ser humano porque es tu hermano. Es parte de algo muy grande cuando nosotros empezamos a entender que la humanidad entera son nosotros mismos, somos nuestros propios hermanos, somos parte y esencia de la divina fuente, Dios Todopoderoso, Padre y Madre. Cuando empezamos a entender todo eso, nuestra luz brilla internamente, nuestras alas se extienden y podemos ver el mal a la cara. Yo nunca le he tenido miedo al mal, a las cosas malas, ni a los intentes malignas. En algunas ocasiones me ha tocado platicar con ellas, por diferentes razones. He tenido que platicar con ellas para poder entender cuál es su pensamiento, cuál es su forma de ser, porque con el tiempo que estuve parasitado pude ver cómo es, cuál es su intención. Pude haber hecho lo mismo que le decía Bertos, ¿no? Agarrar y pelear y herirlos, porque sí me di cuenta que podía hacerles daño. Pero realmente yo lo que hice fue ver cuál era su intención, cuál es su forma de ver y pensar, cuáles eran sus fortalezas y cuáles eran sus debilidades. Al principio, para poderlo destruirlos, porque ese era mi pensamiento. Pero al ver su sufrimiento de esos seres, sientes algo por ellos. Es algo que dices, ¿por qué no mejor cambiarlos? Ayudarlos a que cambien. Ven, te abrazo y te tengo conmigo. Ve la vida que estoy llevando. Y con todo lo que estoy pasando, sigo agradecido a la luz. Todo ese dolor que pasó en mi pasado, todo lo que yo he vivido, te lo entrego para que lo veas. Y pongo en una balanza todo lo bueno y todo lo malo. Me doy cuenta que lo malo me hizo más fuerte. Me dio más ganas de seguir haciendo las cosas buenas. Para que otro ser humano no siga sufriendo como yo en algún momento en mi vida. Cuando yo empiezo a darme cuenta de todo eso, como esos entes de oscuridad se les puede dar luz siempre que ellos lo deseen. Empiezas a darte cuenta, esa es tu misión. En una ocasión, cuando después de que fallece mi padre, él falleció de alcoholismo y de drogadicción, una congestión alcohólica a 2 calles de donde yo vivía, ahí quedó dormido. Yo no tuve la oportunidad de despedirme de él. En ese momento, a mi padre yo fue el ser humano que más amé en la vida. En ese momento agarro y le pido a Dios, a la divina fuente, que si fuera mucha molestia, pero que quedara en él, me diera la oportunidad de volver a platicar y despedirme de ese ser humano que me enseñó tanto en la vida, con todos sus defectos, era un gran ser humano. Él me enseñó la bondad del ser humano, me enseñó a ayudar al prójimo, me dio las armas para tener fe, y cuando llega el momento de despedirme de él, me dan la oportunidad. En un desplazamiento a la 4ª dimensión, me veo agarrado de la mano de ese ser humano en su edad cumbre, platicando como cuando era un niño yo con él.
No les puedo decir lo que él me dijo, todo lo que él me dijo cuando íbamos platicando. Pero sí me dijo algo que les puedo decir. Sigue haciendo lo que te gusta. Sigue haciendo lo que te gusta porque lo que estás haciendo está bien. En ese momento me despido de él y regreso a este mundo 3D con una alegría, dándole gracias al Creador por haberme permitido haber tenido esa oportunidad de despedirme de ese ser humano que me dio tantos ejemplos buenos, tanto buenos o malos, pero que lo amaba. Después de eso, recordé algunas conversaciones que tuve con él cuando yo hace algunos años que tuve una visualización y le comenté de un suceso que veía que venía. Yo tengo visiones premonitorias desde que era niño, ¿no? Algunas se han podido evitar, algunas no. Yo en aquella ocasión le comenté a ese ser humano que fue mi padre, que yo me veía arriba de un montículo donde todas las casas se habían sido arrasadas por el agua, pero que yo no conocía ese lugar. Bueno, en esta vida nunca me he parado ahí. Y después de eso ocurrió lo del tsunami de Indonesia. Cuando mi padre le volvió a comunicar una visión que yo tuve en un sueño, me dice, haz oración y pídele a Dios que si tiene que ser, que sea. Y si no, que si lo puede evitar, que sea su voluntad y no la tuya. Tú naciste para eso. Y agarré, me puse a meditar, a hacer oración, y se evitó. Sí hubo una tormenta, pero no hubo una catástrofe como la que se veía en esa premonición. Es parte de las cosas que me empieza a hacer dar cuenta que nosotros tenemos el poder para poder cambiar las cosas. Unido a lo que yo ya venía haciendo de lo de las nubes y todo eso, y que ya había podido agarrar e intervenir en las decisiones de otras personas, y sabía que podía adquirir la energía, lo que es el vampirismo energético. Y yo me había dado cuenta de todo eso, y que todos esos dones podía uno manejarlos para lo bueno o para lo malo. Empiezo a darme cuenta de que somos co-creadores porque somos esencia divina. Aquí en México, en una ocasión, alcancé a oír en la noche. Yo casi, muy raro a veces veo la televisión. No me gusta ver la televisión porque es mucha la manipulación la que ejercen. Y en vez de ponerte bien, hasta te ponen de malas porque dices, ¿cómo es posible que la gente pueda ver tanta tontería? Pero en alguna ocasión, por hacer el destino, no sé, no recuerdo realmente en qué situación estaba, pero tuve que estar viendo las noticias y vi que se acercaba un huracán categoría 5 a las costas de aquí de Jalisco. Y agarro y recuerdo que en ese momento llegó el reflejo de las palabras de ese padre mío, ¿no? De ese ser humano que me dijo que cada vez que pasaran cosas así, hiciera oración y que pidiera que sea la voluntad de Dios y no la del ser humano.
Y cuando estoy en esa concentración y meditación para ponerme en contacto con los seres de luz y pedirles el apoyo para que toda esa gente no vaya a tener que sufrir lo que tienen que sufrir cuando pasa un tipo de catástrofe de esa, me doy cuenta que hay 5 seres más aparte de mí. No los conozco. Sé que son seres de luz que también están aquí viviendo y que también estaban haciendo ese trabajo al mismo tiempo que yo. Y que esa intención fue la que hizo un cambio. Y que ese huracán categoría 5 no pisó por completo la tierra y evitó que mucha gente padeciera de lo que estaba propensa a padecer. Por eso les digo que no somos pocos, somos muchos. Para lo que tenemos, la tarea que se tiene que hacer, con los pocos que habemos, podemos lograrlo. Nada más es despertar conciencia. Muchos tenemos los dones espirituales bien despiertos, muchos más que yo. El problema es de que su conciencia todavía no es clara. Tiene sus poderes divinos más fuertes que yo porque los han despertado más que yo en vidas anteriores, pero en esta vida no han alcanzado una conciencia más clara, y ese es el problema que tienen. No es que les falte poderes psíquicos, sino que les falta un poco más de conciencia, me he dado cuenta. Subestiman al ser humano, subestiman a su hermano que está a un lado, se subestiman a ustedes mismos. Debemos de dejar de empoderar a esas entes malignas con nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Tenemos que sanar esas heridas del alma. Debemos de darle a ese niño interno todo lo que necesita para ser feliz. Tenemos que recordar qué es lo que nos hacía felices de niños y empezar a satisfacerlos. Debemos de dejarnos de preocupar por todo lo malo que está pasando en el mundo. Y en vez de empezar a preocuparnos por todo eso malo que está pasando en el mundo, empezar a preocuparnos por darle luz a esas personas que están muy densificadas y que están haciendo esas cosas malas en el mundo. Yo les comentaba, ¿por qué no agarrar y decirle a esos seres humanos que están haciendo, si quieres matarte con tu vecino del otro país, mátate tú, pero la gente que tiene que ver, si tú quieres más poder, lucha tú por el poder, no mandes a que luchen a otro ser humano por ti. La manipulación y el engaño con vistas de patriotismo, todo mal disfrazado de bien no deja de ser mal, y es algo que debemos de evitar. Empezar a hacer conciencia nosotros mismos y empezar a dar conciencia a los demás seres humanos. Primero los que nos rodean. Mucha gente cuando nos oye hablar de diferentes situaciones, yo me pongo en los zapatos de ustedes, ¿no? También porque me ha tocado ver que cuando mucha gente te oye hablar de ese tipo de temas, dice, este amigo está loco, no ha leído la Biblia, no ha visto, debería de hablar con un sacerdote o algo así, porque es lo que dice la gente. Y es lo que me han comentado en algunas ocasiones en otro tipo de lugares. Pero me doy cuenta de algo, que es el parásito que tienen encima, lo que guía sus palabras, porque se defienden a ellos a capa y espada, porque hay muchas larvas y parásitos en el mundo todavía. Y uno no puede violentar el libre albedrío de otro ser humano. Y si esa persona o ser humano, si quiere seguir apapachando sus parásitos, uno no puede liberarlos. Sí puede uno, pero no debe uno. El karma
No es algo bonito de pagar. De hace mucho tiempo, después de que empecé ese despertar de conciencia, le pedí a Dios que no quiero quedarles a deber nada a estos entes en esta vida. Que las consecuencias que haya tenido y que vaya a tener, las pago hoy y ahorita. Pero no les quedo a deber nada. Para decir las de Caín, porque no es tan fácil, pero aún así prefiero cada día sin deberles nada a tener lo que tuve gracias al ego y a la soberbia. Es parte de lo que les puedo compartir hoy en día. Hay muchas cosas más que me gustaría decirles, pero yo creo que poco a poco podemos llegar más lejos. No los puedo saturar también de quererles explicar las situaciones una por una. Cada quien tiene que entender cómo es su proceso y su crecimiento espiritual propio. Me da gusto ver y sentir que cada vez más gente está despertando. Mi nombre es Jesús Israel y este es su canal, Mi Mente, Mi Idea. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.